La desaceleración económica china es una realidad. Falló las estimaciones de crecimiento económico del segundo trimestre de 2024, mientras que en el ámbito comercial el superávit se acerca a niveles récord, lo que aumenta las probabilidades de que la guerra comercial se intensifique. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 15 de julio de 2024 y en este momento son las 21:43 hora en España, 15:43 horario en Nueva York. El día de hoy tenemos que hablar de China. Hemos conocido todos los datos económicos mensuales, empezando por el crecimiento económico que falló frente a las estimaciones. Continuamos con ventas minoristas que también han fallado, tasa de desempleo que estaba muy en línea con lo esperado, pero sobre todo unos precios de las viviendas de la vivienda que sigue siendo un gran fallo, que sigue mostrando que la recesión en el sector inmobiliario es una clara realidad. Mientras que en el ámbito comercial el superávit se acerca a niveles récord, lo que también intensifica las probabilidades de que la guerra comercial se aumente, intensifique, y más con la llegada o con el descuento de probabilidades de que Donald Trump llegará al gobierno de Estados Unidos. Además de eso, tenemos que hablar del efecto Trump, de ese Trump Trade que se está montando en la renta fija, que ya comentábamos, que ya introducíamos en el día de ayer cuando hablábamos de todo lo que podía conllevar ese alza o de las probabilidades de que Trump ganará las elecciones. También ha hablado Powell en el día de hoy y si bien no ha dicho ningún titular, sí que es cierto que ha dejado una pincelada de que se van a bajar los tipos de interés próximamente. Todo el mundo, incluido el mercado, está descontando en más de un 90% de probabilidades que esta bajada de tipos se llevará a cabo en septiembre. Pero ¿y si septiembre es demasiado tarde? Vamos a verlo en este vídeo. Arrancamos comentando los datos económicos de China. La economía china se expandió un 4,7%, no alcanzando las previsiones del mercado del 5,1% y desacelerándose desde un crecimiento del 5,3% en el primer trimestre, un fallo clarísimo. Fue el avance anual más débil desde el primer trimestre de 2023, en medio de una persistente recesión inmobiliaria, una débil demanda interna, esto fundamental, débil demanda interna, una caída del yuan y fricciones comerciales en Occidente. En el ámbito comercial, China alcanzó un récord de superávit comercial en junio debido a que las exportaciones aumentaron y las importaciones disminuyeron estrepitosamente. Fíjense, las exportaciones se dispararon a 308.000 millones de dólares en junio, expandiéndose por tercer mes consecutivo hasta el nivel más alto en casi 2 años. Las importaciones cayeron a 209.000 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial de 99.000 millones de dólares. El creciente desequilibrio ha asustado a los socios comerciales de China, que han respondido con más aranceles a las importaciones chinas, incluidos los vehículos eléctricos. Esto ya lo hemos mencionado porque esto ocurrió el viernes pasado. Esas acciones han inflamado los lazos entre la Unión Europea y Pekín, que esta semana se abrió una investigación ojo por ojo sobre las recientes medidas del bloque, lo que ha asustado a las preocupaciones sobre una inminente guerra comercial. Por supuesto, y durante este fin de semana, con el aumento de probabilidades de que Donald Trump gane las elecciones, es el riesgo porque esta escalada de guerra comercial vaya más ha aumentado. Ahora veremos más detalles sobre ello. Los principales indicadores económicos presentan en su mayoría una desaceleración. Ventas minoristas aumentaron solo un 2%, por debajo de las expectativas del 3,4%. Ojo, porque fue el ritmo más lento desde diciembre de 2022, lo que muestra que la oleada de esfuerzos del gobierno para estimular la confianza ha hecho poco por revitalizar el consumo por revitalizar al consumidor chino. Y de esto ya hemos hablado en este canal en otras ocasiones, y es que quizás el consumidor chino no es igual que el consumidor occidental, no está enfermo de consumismo como el consumidor occidental o como el consumidor estadounidense. Y si bien es cierto que los estímulos que están intentando estimular al consumidor chino no son tan directos como los estímulos fiscales, los cheques fiscales que se ofrecen a los consumidores estadounidenses, sí que es cierto que esta razón social también puede tener gran peso. La producción industrial aumentó un 5,3%, ligeramente por encima de las expectativas del 5%. Bueno, pues esto quizás
va muy en línea con lo que hemos comentado en el ámbito comercial, ¿no? China no tiene ningún problema en el ámbito industrial, en la manufactura, en la creación, en la exportación. Donde está teniendo grandes problemas es en la importación. Eso sí, la producción industrial por debajo de los datos del primer trimestre de 5,6. La inversión fija aumentó un 3,9%, justo por encima de las expectativas, y refleja el tira y afloja entre el apoyo a las políticas, las condiciones climáticas adversas y la inversión inmobiliaria aún deprimida, en recesión, diría yo. La tasa de desempleo urbano se mantuvo sin cambios en el 5%. Recuerden que la tasa de desempleo juvenil, que estaba en niveles récord, dejaron de informarla en julio-agosto del año pasado. Los datos inmobiliarios siguen siendo desoladores. Fíjense, los precios de las viviendas nuevas en China cayeron un 0,67% con respecto a mayo, es decir, caída intermensual, lo que representa una caída del 4,9% interanual. Este es el ritmo de descenso más rápido desde que Bloomberg registra datos, que es de hace 9 años. Los inicios de nuevas construcciones y la inversión inmobiliaria cayeron un 23,7% y un 10,1% respectivamente en la primera mitad del año. Esto es algo totalmente evidente, porque lo que ocurre en China es un exceso de oferta que no tiene demanda en las grandes ciudades. De hecho, el paquete de estímulo que se aprobó en mayo fue para eliminar oferta de las grandes ciudades, y parece ser que en ciudades como Pekín, en las grandes capitales y grandes ciudades, esto no está sirviendo para nada, no se está eliminando oferta, y eso hace que los precios se sigan desplomando. Por tanto, muy atentos ahí, porque es probable que haya nuevos estímulos para tratar de eliminar oferta de vivienda en las grandes ciudades chinas, perdón. Algunos comentarios interesantes que han hecho los analistas sobre esta situación china. Fíjense, Goldman dice que los últimos datos de China sorprendieron a la baja y han reducido las previsiones de crecimiento de Producto Interior Bruto para el año 2024 al 4,9%, por debajo del 5%, que es el objetivo, o era el objetivo de China. No ha sido Goldman Sachs, sino que ha habido otras dos casas de análisis, tres creo recordar, que han rebajado también por debajo del 5% estas estimaciones de crecimiento para el año 2024. Como ven, no se puede hablar ni mucho menos de recesión económica en China, pero sí de una clara desaceleración si tenemos en cuenta esa media del 7-8% a lo que crecía la economía china hasta el año 2020 en los últimos 30 años. Pero evidentemente sigue siendo una tasa de crecimiento muy superior a la de otros países en Occidente. El problema más grande es que las perspectivas para los años posteriores continúan debilitándose, y dice Goldman que espera un crecimiento de solo el 4,3% en el año 2025. Es que esto ya es serio, es que no es simplemente eso que se hablaba en 2022 de que, bueno, pues todavía seguía manteniendo restricciones COVID y en el año 2023, 2024 iba a mostrar de nuevo una expansión de ese crecimiento. Es que esa expansión del crecimiento se está estancando y lo estamos viendo claramente. Fíjense que nos dice tres razones para ello Goldman Sachs. Primero, el crecimiento potencial a largo plazo está disminuyendo claramente debido al debilitamiento de la demografía. Es que si nos vamos a la parte social, ya he comentado que el consumidor chino quizás no es igual que el consumidor estadounidense, pero es que también tienen un gran problema demográfico, que no es solo de China, es de todo Occidente, pero China no es Occidente, pero sí que es cierto que en China está muy acentuado el corto plazo, y más para un país que tiene estas tasas de crecimiento o que espera mantener estas tasas de crecimiento tan elevadas, porque yo creo que en la eurozona, en Occidente y el viejo continente de Europa un poco como eje, somos totalmente conscientes de ese problema, y sabemos que en este momento la única forma de solucionar el problema demográfico es con inmigración, y se está viendo con el aumento de los hogares, por ejemplo en España, y el problema que está habiendo en la vivienda. Segundo, la recesión del sector vivienda sigue siendo un lastre para el crecimiento, aunque es probable que el mayor impulso negativo ya haya pasado. Hombre, pues sí que es cierto, y más teniendo en cuenta que van a venir de nuevo más estímulos para tratar de apoyar a este sector inmobiliario. Y tercero, esto es importante porque puede tener un gran aumento o una gran importancia a partir de los próximos meses. Nuestro análisis de la experiencia de 2018-2019, dice Goldman, sugiere que la propuesta de arancel del 60% de Trump
podría restar hasta 2 puntos porcentuales al crecimiento económico de China, a través de una combinación de menores exportaciones, mayor incertidumbre y condiciones financieras más estrictas. Una implementación parcial de la propuesta tendría efectos negativos más pequeños, pero aún significativos en el crecimiento. Evidentemente que Trump gane las elecciones afectaría a la parte más importante del crecimiento económico chino, que son las exportaciones, que ya hemos visto que está en superávit y que eso evidentemente no gusta mucho a sus socios comerciales, inclusive si gana Donald Trump. Dicho esto, y manteniendo esto de Donald Trump, ya hablamos en el día de ayer que lo que podía afectar un Trump trade, ¿no? Es decir, el intento de asesinato de Donald Trump de este fin de semana, pues evidentemente no sabemos qué implicaciones puede tener en el comercio a corto plazo, pero sí que es cierto que el aumento de probabilidades de que Trump gane las elecciones, que es lo que ha ocurrido, sí que sabemos lo que podría afectar. Sobre todo afectaría a estos activos, acciones con ingresos nacionales, fortalecería el dólar, fortalecería a las pequeñas compañías y fortalecería el Bitcoin, que Donald Trump es el candidato más pro Bitcoin. Sí que es cierto que, bueno, hay que cogerlo con pinzas y evidentemente va a haber muchos movimientos en estas probabilidades de bajadas de tipos. De probabilidades de bajadas de tipos, no, perdón, que estoy ya con el discurso predeterminado, en las probabilidades de que Donald Trump o Joe Biden ganen las elecciones, de republicanos o demócratas. Sin embargo, también se mencionó en el vídeo de ayer, en el informe de ayer, los efectos que habría sobre el mercado de renta fija, que es donde realmente se están descontando estos efectos y más rápido vamos a ver movimientos. Incluso en el día de hoy estamos viendo ya ciertos movimientos. Fíjense lo que decía en el informe de ayer, un punto relevante es el mercado de renta fija y más concretamente el tramo largo de los rendimientos, muy ligados a la deuda. Los mayores tenedores de deuda estadounidense son Japón y China. El primero, debilitado por su divisa, quizás no esté en su mejor momento para demandar deuda estadounidense, esto hay que tenerlo en cuenta, pero el segundo se podría ver más afectado por una victoria de Donald Trump y demandar menos deuda, que ya de por sí se está deshaciendo esa deuda, lo que ejercería mayor presión a la baja para el precio de los bonos a largo plazo, lo que tensaría al alza el tramo largo de los rendimientos. En el día de hoy se ha confirmado que el Stepper Trade, que es un poco esto que he comentado, se está asociando con un Trump Trade. Fíjense, la curva de tipos 2 y 10 años ha aumentado a primera hora 4 puntos básicos hasta menos 22,8 puntos básicos, acercando a su mayor nivel de desinversión del año. Fíjense que aquí tenemos enero y estamos cerca de esos niveles de desinversión. Sí que es cierto que cuando más cerca estuvimos fue a finales de noviembre de 2023. El diferencial de rendimientos 2-30 años de Estados Unidos, que ayer hablábamos de que estaba cerca de volverse positivo, es decir, de que la curva se desinvirtiera totalmente, se ha desinvertido esta mañana. Esto no es nada nuevo y, como digo, ya está explicado en el informe de ayer y en los últimos informes, pero vamos a hacer otro pequeño comentario. Este término se refiere a una estrategia de inversión en la que los rendimientos de los bonos a largo plazo aumentan más o disminuyen menos que los rendimientos de los bonos a corto plazo, haciendo que la curva de rendimiento se desinvierta. Asociarlo a Trump sugiere que esta estrategia tiene sentido asociarla con políticas más proteccionistas vinculadas a la administración de Donald Trump. Como he dicho, afectarían a esa guerra comercial, puede que se demande menos deuda, una deuda que es cada vez más ofertada porque la deuda estadounidense es cada vez mayor y lo estamos viendo con las subastas semanales, como cada vez se crea una nueva subasta récord de bonos a X años. Sí que es cierto que se están viendo problemas para la demanda a más largo plazo. Evidentemente tenemos a Japón como mayor tenedor de esta deuda, que está atravesando dificultades en cuanto a su divisa y le sale más caro comprar esta deuda, y tenemos por ejemplo a China o Arabia Saudí, que por motivos quizás más relacionados con la geopolítica, con estas guerras comerciales, no les interesa en estos momentos tanto financiar a Estados Unidos. Sin embargo, y pese a que este movimiento de hoy pueda estar relacionado, aún quedan muchas semanas, como he dicho, para el veredicto electoral. Los rumores en el mercado están llenos de la idea de que una operación de Trump está detrás de la dinámica de desinversión de la curva, pero sin embargo lo que estamos presenciando en estas últimas sesiones es más bien una inclinación alcista en lugar de una inclinación bajista. ¿A dónde quiero ir con esto? A los efectos que tendrían las bajadas de tipos. Fíjense, los rendimientos en el extremo corto de la curva han caído 30 puntos básicos solo este mes, en comparación con un ritmo de caída mucho más lenta que hemos visto en los tramos más largos, lo que está preparando el camino para que la pendiente vuelva a estar desinvertida. Por el contrario, una
verdadera desinversión impulsada por Trump haría que los rendimientos de extremo largo subieran a un ritmo más rápido que los del extremo anterior. ¿A dónde voy de extremo corto, mejor? Aquí en vez de anterior, corto. ¿A dónde voy con eso especialmente? Voy a que lo que está ocurriendo más que nada es una caída mayor de los rendimientos a corto plazo y los rendimientos a largo plazo se están manteniendo un poco más rezagados. Si esto fuera asociado o si realmente existiera todo esto que se ha comentado con respecto a Trump, lo que ocurriría sería más bien lo contrario, que aumenten más los rendimientos del tramo largo que los del tramo corto. Pero ahora mismo estamos en el punto de caídas. Cae más el tramo corto, evidentemente mucho más ligado a estas bajadas de tipos y es algo que se tiene que ocurrir que el tramo corto, mientras que los efectos por este Trump trade, que se suele decir, sean de bajadas, es decir, de bajadas de los rendimientos, yo sigo confiando en que el TLT puede tener una clara oportunidad al alza. Quiero aclarar un poco esto, quiero que se entienda bien. Al final tenemos dos opciones. Puede ser que los rendimientos del tramo corto caigan más que los rendimientos del tramo largo, y luego evidentemente lo que sería un gran riesgo para la renta fija es que haya aumentos, que aumente más el tramo largo, pero que el tramo corto también aumente, ¿no? Eso serían las dos posibilidades, y aquí es donde se dice inclinación alcista en lugar de inclinación bajista, ¿no? Ambas situaciones lo que harían sería desinvertir la curva, pero evidentemente uno sería por aumentos de los rendimientos y otro por bajadas de los rendimientos. Evidentemente, y teniendo en cuenta que nos acercamos a un ciclo de bajadas de tipos que tiene principalmente efectos en estos rendimientos, en estos bonos, pues lo suyo sería que exista esta inclinación bajista, ¿no? Que tanto los rendimientos a corto plazo como el tramo largo vayan a la baja, pero evidentemente, y debido a estas presiones, pues que los rendimientos del tramo largo tengan menos movimiento que los rendimientos del tramo corto, y eso es algo que ya estamos viendo en el día de hoy, que hoy he visto por ahí algunos comentarios de que al final no había afectado para nada esto que ocurría con Donald Trump, y la verdad es que sí. Fíjense cómo el rendimiento a 10 años sube en el día de hoy al 4,22%, y fíjense si ven aquí cómo el rendimiento a 1 y 2 años están a la baja, mientras que el rendimiento a 20 y 30 años están considerablemente por arriba. Por tanto, en el día de hoy estaríamos viendo ya ciertos efectos de este claro Trump trade que se va a representar mucho más en la renta fija. Pero como digo, y más teniendo en cuenta este ciclo de bajadas de tipos, aún queda mucho, aún puede haber muchas variaciones. Y sí que es cierto que yo apostaría más por que los rendimientos, tanto del tramo largo como del tramo corto, pero especialmente del tramo corto, vayan a la baja. Y sí, septiembre es demasiado tarde. En el día de hoy también vamos a hacer unos comentarios, porque ha hablado Jerome Powell y prácticamente ha dejado encarriladas las futuras bajadas de tipos. Fíjense, Powell ha confirmado hoy que llevará a cabo bajadas de tipos próximamente. Dice, si la Fed espera que la inflación alcance el 2% para recortar la tasa, habrá esperado demasiado tiempo. Los datos de inflación del segundo trimestre aumentan algo la confianza en que la inflación está volviendo al 2%. Más datos positivos aumentarán la confianza, y últimamente la Fed ha estado recibiendo estos datos. Básicamente en el día de hoy nos ha abierto la puerta, que ya lo había hecho anteriormente, a que se van a dar estas bajadas de tipos. En este momento el mercado descuenta más de un 90% de probabilidades de que esta bajada de tipos se producirá en septiembre, solo un 6,7% para julio. La mayoría de casas de análisis también están apostando septiembre como principal fecha, a excepción de Bank of America, así de los grandes, como principal fecha para bajar los tipos de interés. Conociendo a la administración Powell y recordando lo tarde que fueron a la hora de empezar a subir tipos de interés, con ese comentario tan famoso de inflación transitoria que ha provocado los 3 años de mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 30 años en los ciudadanos, no solo estadounidenses, sino occidentales. Pues evidentemente, teniendo este precedente, es complicado pensar que Jerome Powell y que la administración de la Reserva Federal vaya a anticiparse a esto y vaya a bajar los tipos de interés en julio. Pero claro, ronda una pregunta que es, ¿y si septiembre es demasiado tarde para bajar los tipos de interés? Fíjense lo que nos dice Goldman Sachs. Utilizando los últimos datos de desempleo e inflación, estimamos que la mediana de las reglas de las políticas monetarias del personal de la Fed ahora implica una tasa de fondos del 4%, muy por debajo de la tasa actual del 5,25-5,50 en los que está situado en los tipos de interés. Al final estos son descuentos de lo que puede ocurrir. Fíjense que esto ya ocurrió o viene ocurriendo
ocurriendo sobre todo desde finales del año 2023. No sé si recuerdan ahí ese arbitraje que hacían los bancos con el BTFP, con el Servicio de Financiación Bancario de Emergencia. ¿Por qué? Porque podían solicitar a un tipo de interés inferior al 5,25-5,50 que les ofrecía la Reserva Federal. ¿Por qué? Por ese descuento de que las bajadas de tipos se iban a producir ya en marzo de 2024. Aprovechaban para sacar dinero a tipos de interés más baratos y financiarlo o sacarle rentabilidad a un tipo más caro, lo que les permitía ganar dinero. De ahí que se dispararan las solicitudes de esta ventanilla de liquidez a finales de año 2023 y que en enero tuviera que poner fin a ello, tuviera que capar ese tipo de interés. Basándonos en esta observación, el alentador IPC de junio y el testimonio del Powell ante el Congreso la semana pasada, esperamos que los recortes empiecen pronto, dice Goldman Sachs. Respecto al mercado laboral, podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión en el que una mayor debilitación de la demanda laboral resulte en un mayor aumento y mucho menos bienvenido el desempleo. Recordemos que estamos muy cerquita de activar esa regla SAM, que es el promedio de las tres últimas tasas de desempleo que aumente más de 0,5 con respecto a la menor tasa de desempleo de los últimos 12 meses. No ha aumentado 0,5, estamos a 0,43. Es decir, estaríamos casi de esta regla que predice las recesiones. Pero independientemente de si trae o no una recesión, porque esta situación en la que estamos en este momento es un poco peculiar, lo cierto es que lo que nos asegura esta regla es que el desempleo se está debilitando de una forma bastante rápida. Los mercados están casi completamente preparados para un recorte en la reunión del 17-18 de septiembre, que sigue siendo nuestra previsión básica. Sin embargo, vemos una sólida justificación para un recorte tan pronto como en la reunión del 30-31 de julio, dice Goldman Sachs, con la pregunta ¿y si es demasiado tarde? Primero, si el caso para un recorte es claro, ¿por qué esperar otras 7 semanas para implementarlo? Si los datos de IPC, si el mercado laboral ya se está enfriando, ¿por qué tenemos que esperar 7 semanas a que esto pueda ir a más? Segundo, la inflación mensual es volátil y siempre existe el riesgo de una reaceleración temporal, lo que podría hacer que un repunte en septiembre sea difícil de explicar. Comenzar en julio evitaría este riesgo. Básicamente aquí lo que nos va a decir es un poco basándonos en lo que ha ocurrido en los datos iniciales de este año 2024, que la volatilidad en los datos mensuales, intermensuales, existe y que puede haber sorpresas al alza o a la baja, que no afecten a las tasas interanuales, pero que puedan hacer que si las bajadas de tipos se vaya a producir en septiembre y haya un ligero dato sobre lo esperado, pues causen ciertos problemas y no se lleven a cabo esa bajada de tipos. Y tercero, el FOM tiene un incentivo innegable, aunque nunca reconocido, para evitar iniciar recortes en los últimos 2 meses de una campaña presidencial, un poco por entrar en política y porque beneficiaría o se supone que beneficiaría al candidato que está o al partido que está en el gobierno en ese momento, ya que pues puede beneficiar al sentimiento de los inversores o de los votantes. Esto no significa que el comité no pueda recortar en septiembre, pero sí significa que sería preferible en julio. Esto no significa que el comité no pueda recortar en septiembre, pero bueno, esto ya está puesto, esto está repetido. Básicamente aquí lo que nos quiere justificar es si la situación es tan clara, si Powell ha abierto la puerta a que se van a bajar tipos de interés, ¿por qué tenemos que esperar otras 7 semanas desde la reunión de julio para bajar los tipos de interés y no se pueden bajar ahora? Desde mi punto de vista y viendo un poco los precedentes de la administración Powell, pues sí que es cierto que sería una sorpresa mayúscula que haya bajadas de tipos en julio. Estaremos atentos. Por último, vamos a echar un vistazo al cierre de sesión. Empezamos por Europa, donde la semana no ha arrancado para nada bien. Eurostoxx 600, 1,02 abajo. Futuros de Eurostoxx 50, menos 1,22%. DAX alemán, menos 0,84%. CAC francés, menos 1,19%. IBEX, 0,96 abajo, Reino Unido 0,84, Italia menos 0,6, Suiza menos 0,65, Países Bajos menos 1,03%. Si observamos los rendimientos alemanes y franceses, ambos han ido a la baja. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Sí que es cierto que hemos tenido unos datos de producción industrial un poquito más débiles en Europa, pero a nivel macro yo diría que no ha pasado realmente nada. Fíjense que el día de hoy tenemos que irnos a lo que ha ocurrido
en el mercado micro, en la parte micro, en la presentación de compañías. Y es que fíjense aquí como Burberry, de la industria del lujo, ha caído un 16% en el día de hoy, arrastrando a Louis Vuitton, arrastrando por ejemplo también a otras compañías de lujo, como puede ser Ferrari. Aquí tenemos Louis Vuitton cayendo un 2,65%. La compañía de lujo ha presentado unos resultados bastante feos, ha fallado y ha caído en Europa, Oriente Medio, incluso evidentemente Asia, por esa debilidad también del consumidor muy relacionado con China. Y la verdad es que las compañías relacionadas con el consumo, sí que es cierto que se dice que el lujo no tiene crisis, pero si son compañías de semilujo en las que los consumidores medios también quieren acceder para mostrar cierto estatus, lo cierto es que sí que se ven afectados por todo esto, como por ejemplo puede ser pues la propia Louis Vuitton, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que el consumidor está pasando dificultades, la desaceleración de la fuerza del consumidor es bastante clara, y si bien estamos más cerca de repuntar que de que esto sea una depresión realmente importante, porque fíjense el gráfico de Louis Vuitton, y teniendo en cuenta que gran parte de su consumidor está en China y que se está estimulando, y que teniendo en cuenta también que ya lleva unos meses debilitado y que van a venir las bajadas de tipos, pues todo esto puede beneficiar a estas compañías, pero en estos momentos un poco de pico el ciclo, un poco donde se está empezando a ver que el consumidor está siendo afectado, puede que aumente el desempleo y demás, pues estamos viendo ciertas debilidades, y eso es lo que ha lastrado a Europa en el día de hoy. Si volvemos al tablero, vamos a ver cómo Nikkei cae 2,45%. No, Nikkei el día de hoy no ha abierto, Nikkei es festivo el día de hoy. Nifty indio 0,35% arriba el día de hoy. Hansen menos 1,51% el día de hoy, mostrando debilidades tras los datos económicos de China. Aunque si bien es cierto, estímulos deberían de fortalecer, deberían de ayudar al mercado financiero chino, al igual que los estímulos de mediados de abril que provocaron este movimiento al alza. Pero la verdad es que la situación china sigue mostrando grandes debilidades. Y ya por último nos vamos a Wall Street. 9 minutos tras el cierre de sesión vemos al Dow Jones, que ha subido un 0,53%, al S&P 500, que ha subido un 0,28%, ha marcado un nuevo máximo histórico el día de hoy, pero fíjense cómo hasta mitad de sesión, a mitad de sesión ya veíamos como la estructura de opciones, al igual que durante las últimas 2 semanas mostraba claras opciones de compra, calls que estaban impulsando el precio, el día de hoy ha sido totalmente lo contrario. El equiponderado 0,12, el Nasdaq 100 0,15, y sí que es cierto que estamos viendo de nuevo un impulso en el Russell 2000, un impulso continuado, subiendo otro 1,8%, y fíjense, ganando desde el miércoles pasado pues casi un 8%. Evidentemente esta era la gran oportunidad de inicios de año, junto con el TLT, junto con los bonos, y está empezando a despertar el Russell 2000. Fíjense que si nos vamos a las grandes tecnológicas, vemos como el ETF O7 Magníficos sube solo un 0,4 el día de hoy. Apple sube un 1,98% después de informes de Bloomberg, que lo tengo por aquí, de que las ventas de Apple en India alcanzaron un récord de casi 8.000 millones de dólares. Los ingresos en India aumentaron un 33% en los 12 meses hasta marzo, en comparación con los 6.000 millones de dólares del año anterior. Esto es un informe de una persona familiarizada con Bloomberg. Ya saben, cuando se dan estas noticias, que sí que es cierto que las de Apple y tal suelen tener unas fuentes bastante claras, pero hay algunas noticias de fuentes relacionadas con Bloomberg que lo ponen así para que si luego no sale así, no es cierto, lavarse las manos, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Microsoft 0,09% arriba, Nvidia menos 0,62%, Amazon 0,91% abajo el día de hoy, quizás muy relacionado también por, esa debilidad del consumidor, aunque sí que es cierto que Amazon está muy ligado con lo que haga Amazon Web Service, y el foco de los inversores en este momento está ahí. Google 0,75%, Meta menos 0,54%, y Tesla sin grandes cambios ha llegado a subir un 5% en preapertura y en los primeros movimientos de la sesión también al alza, pero finalmente de más a menos 1,78%. Hemos visto un comportamiento de la renta variable de más a menos el día de hoy. Veremos mañana, que tenemos ventas minoristas, puede ser un principal impulsor o catalizador o lastre macro, pero sí que es cierto que el día de hoy los mercados de opciones han mandado un poco, y ya desde media tarde veíamos que la situación no mostraba gran fortaleza. Los rendimientos evidentemente al alza el día de hoy, ya lo hemos comentado, 4,23 para el rendimiento americano a 10 años, VIX por encima de 13,
West Texas por debajo de $82. Oro salta 0,46, ha llegado a saltar casi a nuevo récord, no ha cerrado en récord histórico. Y Bitcoin muy beneficiado por ese aumento de probabilidades de que Trump gane las elecciones, ya que Trump es uno de los candidatos más pro Bitcoin, pues ojito porque recupera el nivel 60.000, 63.000 dólares el día de hoy. TLT ligeramente abajo ante la caída de los rendimientos, sobre todo del tramo largo, ya lo hemos mencionado, y el dólar sí que es cierto que ha ido de menos a más y demás, pero finalmente sube un 0,15%, sube frente al yen ligeramente después de las intervenciones de la última semana, que de momento están frenadas en la media de 50 sesiones. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos. Voy a hacer un comentario sobre lo que tenemos mañana. Sentimiento económico CIU alemán en eurozona, Estados Unidos, datos de ventas minoristas. Resultados empresariales. Hoy ha presentado Goldman Sachs, ha presentado unos muy buenos resultados, sobre todo en esa partida de comercio. Sí que es cierto que la banca de inversión ha presentado datos no tan positivos. Mañana Bank of America, Interactive Brokers también muy centrados en la banca, Morgan Stanley para mañana. Por tanto, tienen ahora sí todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!